John F. Kennedy llegó a decir que hagas lo que hagas, el 20% de la gente no va a estar de acuerdo pues, en lo que estás haciendo. Ahora, si alguien puede decir eso y en carne propia haber experimentado el rechazo a lo que él representaba como un individuo, fue él. Lo asesinaron. ¿Por quién era? Por sus opiniones. No vamos a entrar aquí en razones conspiranoicas, ¿verdad? De los motivos ocultos, pero realmente es una realidad. Tú puedes construir un hospital de primer mundo con camas de primer nivel, los mejores instrumentos, y sabes, mucha gente no va a estar de acuerdo, porque va a decir, en lugar de haberse invertido en ese hospital, se hubiera invertido en esto, o en lugar de haberlo hecho en esa zona, mejor se hubiera construido en esta otra. O al contrario, podrías cometer una infamia, un crimen de lesa humanidad, y habría gente que incluso te podría apoyar y diría, ¿sabes qué? Por el calentamiento global, no sé, ¿no? O sea, qué bueno que hiciste eso y ahí hasta está documentado cómo muchos asesinos seriales en la prisión reciben incluso el día de hoy cartas de fans y fotografías. Y es increíble. El peso de la opinión es muy importante. Las opiniones son importantes. En las democracias es casi sagrado que las personas tengan el derecho a opinar lo que piensan, sobre todo a través de un voto. Y en las dictaduras, la opinión es tan importante que el poder en turno la va a alinear dentro de la medida de lo posible, y si tiene que usar la fuerza para que esa opinión pública sea una pareja, lo va a hacer. La opinión es definitivamente importante. Desde que empezamos a tener raciocinio de la vida, vivimos buscando pues el elogio, el aprecio, el amor de nuestros padres, de nuestros amigos, y el rechazo cuando eres niño te puede marcar para toda tu vida. O sea, el poder del rechazo es tal que siendo un adulto, tú puedes experimentar todavía consecuencias de rechazos que sufriste hace mucho tiempo. Pero sin embargo, el Evangelio nos da una perspectiva distinta de vida, nos presenta una manera en la que Dios quiere que vivamos y puede sanar cualquier herida en nuestro corazón y nos da una base firme para nosotros poder vivir en esta realidad continua como Dios manda. Así que el título de ese mensaje es el peso de la opinión. Vamos a ver cómo vivir para otros es realmente una trampa. Pero ¿cuál es el problema? Piénsalo un minuto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué como seres humanos nos importa tanto lo que otros opinen? ¿Por qué será? Si partes desde un punto de vista natural, pues realmente la opinión de los demás es importante, ¿sí? O sea, yo no puedo decirte que te valga lo que todos piensen de lo que sea y sal corriendo por la calle desnudo, ¿no? Y me vale lo que todos piensen. No funciona así. La opinión de nuestro grupo social en cierta medida es importante. Piénsalo, hace miles de años en esos pequeños grupos sociales que estaban sobreviviendo al clima, a los depredadores, a las enfermedades o a otros grupos humanos que eran brutales, el poder de opinión era importante en el grupo. El grupo había creado una cultura, un idioma, una manera de sobrevivir y todos se comportaban de esa forma. Y quien se saliera, quien fuera disidente a esa manera de vivir, ponía en peligro su propia supervivencia y la supervivencia de todo el grupo. Así que tú fueras como todos eran, en esos grupos tan pequeños y en mundos tan peligrosos, era importante, era necesario, tenías que encajar en el grupo. Y en cierta medida, el grupo se encargaba de que los disidentes supieran que estaban que se estaban apartando de esa normalidad y los ponían en peligro ellos también. ¿Y qué te pasaba? Pues lo peor que te podía pasar en ese tiempo debido al rechazo de tu grupo social era que te abandonaran. Imagínate, ¿no? Tú y yo le tenemos miedo ¿a qué? Al perro que está en la esquina cuando vas a la tiendita, ¿no? En aquel momento era un dientes de sable de 2 metros, o sea, y era realmente que te rechazaran, que tú no pudieras encajar en la opinión de tu grupo, dependía de tu supervivencia. Ahora, en nuestra época moderna, sobre todo en nuestras ciudades, pues este tipo de preocupaciones se ha estancado, ¿cierto? En México tenemos en Tijuana, por ejemplo, un hospital general, donde en teoría puedes acceder a salud gratuita en una emergencia. No estás preocupándote otra vez porque te vas a morir de hambre, incluso podrías pedir y habría gente que te daría. Sí estamos conscientes de eso, ¿verdad? Y ahora, como sociedad, este miedo no se ha acabado, simplemente ha evolucionado a otro tipo de perspectivas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando eres niño, ¿cuál es la opinión más importante en tu vida? La de tus papás, ¿no? Si tus papás te dicen que es lo mejor, para ti es lo mejor. Y si tu papá te viste con un pantalón de vestir y zapatitos y camisa bien fajadita y tú eres niño, ¿cómo andas? Pues bien contento, ¿no? No te interesa, no te preocupa qué piensan los demás de ti.
Pero cuando vas creciendo, la cosa va cambiando porque el círculo de influencia en tu vida empieza a ampliarse. Ahora no te importa únicamente lo que digan tus papás de ti, te importa lo que digan tus compañeros de escuela, ¿no? Y pasas secundaria, empieza la adolescencia y ya no quieres la mochila de los Rugrats o de los animalitos, ¿no? De los Paw Patrol, los niños ahora, no sé. Ya no quieres esa mochila porque dices tú, ¿qué van a decir de mí? Y entonces secundaria aterrado con un montón de niños igual que tú, de que, wow, ¿no? Nos enfrentamos a un nuevo mundo, tenemos que estar en la onda, ¿no? Ahora que maduramos mucho más precozmente debido a internet y todo, pues eso lo ves a unos niños más pequeños a veces, ¿no? Que se quieren vestir de cierta manera, quieren hablar de cierta manera. Y pasa eso, entras a esa etapa y ahora te importa la opinión de los demás. Creces un poco y como que nos gusta empezar a ser disidentes, ¿no? Más rebeldes. Entonces, ¿qué hacemos? Quieres ser único y distinto, ¿no? Y te vistes único y distinto y eres único y distinto y te juntas con únicos y distintos, ¿no? Y vas a una reunión de únicos y distintos y tienes 20 igualitos, ¿no? Misma ropa, hablan igual, escuchan la misma música, hay reglas no escritas incluso dentro de esos grupos y si te sales, igual te tachan, ¿no? Ahora, hay unos que evolucionamos a una normalidad, vamos a decir, a la vida normal, dejas ese grupo disidente atrás, pero otros tardan más en madurar, ¿no? Tienes gente de 40, 50 todavía dentro de estos clanes tan marcados donde las reglas no escritas son importantes y donde, si somos sinceros, esos grupos radicales supuestamente tratan de apartarse de lo común, pero hasta dentro de sus mismas filas existe un código de opinión y de juicio de cómo deber ser. Es una realidad humana. Me puedo tardar aquí toda la mañana explicándola. Pero incluso este miedo, ¿verdad?, a que los demás me rechacen, me excluyan o que me juzguen como insuficiente, se extiende en toda la historia humana. Y por supuesto encontramos ejemplos en la Biblia de personas que por el miedo al grupo no únicamente fueron inconsistentes con lo que pensaban, sino que eso mismo los llevó a pecar. Un ejemplo es Saúl. El rey Saúl, no puedo explicar toda la historia, pero tuvo una experiencia de ese tipo, ¿verdad? Dios le manda a hacer una misión, él la cumple a medias y cuando se ve confrontado, su excusa es que tuve miedo de la gente y del pueblo y por eso yo desobedecí a Dios. Pero quizá el ejemplo más gráfico de cómo la presión o el miedo a los demás los puede llevar a pecar es el ejemplo de Aarón. Moisés y Aarón eran hermanos en sangre y aparte hermanos de ministerio, ¿verdad? Juntos habían guiado al pueblo de Israel fuera de Egipto. Y ahora estaban en el desierto experimentando milagros de uno u otro lado y de pronto Moisés recibe la orden de que se vaya al monte porque Dios le va a dar la revelación de su voluntad, la ley. Y Moisés se va. Y Aarón tenía que quedarse en el pueblo encargado, siendo este líder que había experimentado, escuchado la voz de Dios, hablado en nombre de Dios junto con Moisés, a representar los intereses de Dios. Pero en cuanto Moisés se va, el pueblo de Israel dice, necesitamos que nos hagan dioses, que nos guíen, porque Moisés quizá ya se murió ahí en la montaña, no tenemos noticias de él en días, se fue con Josué, quién sabe. Y Aarón se deja presionar por esas personas y les dice, traigan las joyas, ¿no? Traigan oro, y les construye un becerro de oro. Y dice el texto en Éxodo 32 que cuando Aarón construyó el becerro de oro, la gente se enalteció y gritaba. Y a Aarón eso le provocó un sentimiento de satisfacción. Fíjate, versículo Éxodo 32:5, lo voy a leer. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Aarón era todo un político, ¿eh? Como iba los vientos, él se acoplaba. Cuando todo estaba bien con Jehová, lo seguía. Pero ahora que vio al pueblo enaltecido, dice que se emocionó y dijo, mañana vamos a hacer un fiestón, ¿no? En honor, y luego todavía tiene el descaro de decir, en honor al Señor, a Jehová. Y era un ídolo el que estaba enfrente de él, ¿no? Y por supuesto Dios le avisa a Moisés, Moisés baja, Dios está así de destruir a todo el pueblo, Moisés intercede, rompe las tablas, bueno, arregla el problema y luego confronta a Aarón y le dice, Aarón, pues, ¿qué pasó, no? Tú eras el que tenía que guiar al pueblo y hiciste exactamente lo contrario. Y Aarón, ¿cómo empieza a justificarse? Fíjate, comienza a decir, ¿qué te hizo? Le dice a Moisés a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien que esta gente es mala.
Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde Egipto. Así que yo les dije, traigan las joyas de oro que tengan. Se las quité y cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. No, fíjate, Moisés dijo, yo la aventé y salió. Pero si te das cuenta, ojo, más allá de la inconsistencia, vamos a decir, con sus principios de Aarón, escuchar la opinión de los demás lo llevó a pecar contra Dios. Y un pecado tan grave como la idolatría. Un pecado que si Moisés no hubiera intercedido por Israel, Dios los hubiera destruido por completo. El punto es escuchar y dejarnos guiar, vivir para los demás, en la opinión de los demás o bajo sus juicios, no únicamente es insano, es pecaminoso. Nos puede llevar a alejarnos totalmente de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mira, hay un texto que lo plantea de una manera clara. ¿Tienes tu Biblia? Te pido que me acompañes a Jeremías 17, capítulo 17, Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, capítulo 5. Este mismo pueblo de Israel que vemos aquí que empezaba a desviarse, para cuando Jeremías está escribiendo, se había desviado por completo. Y ahora Dios estaba juzgando a estas personas. Y uno de los grandes problemas de Israel fue que escuchaba siempre su propia voz. Estamos ahí, Jeremías 17:5. Voy a leer el versículo 5 al 6. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Otras versiones dicen, maldito el hombre que confía en el hombre, el que se apoya en la fuerza humana y aparte el corazón del Señor. Versículo 6, es como un arbusto raquítico del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirá en un lugar desolado, en tierra despoblada y salada. ¿Qué texto tan confrontante, ¿no? O sea, fíjate, ¿qué nos dice Dios? Aquel que pone su confianza en otro ser humano está bajo la maldición. Todo comienza, por supuesto, en Génesis 3. En Génesis 3, los seres humanos, antes de la caída, vivíamos en armonía con Dios. ¿Y cuál fue el primer error que tuvo Eva? Eva puso su confianza en un ser humano, en ella misma. Primeramente, dijo, ¿sabes qué? Mi juicio es mejor que el juicio de Dios. Y eso la llevó a pecar. Y Adán estaba junto con ella, y Adán, ¿qué hizo? Exactamente lo mismo. Dijo, el juicio de mi mujer y mi juicio es mejor que el de Dios. Y entonces en ese momento ellos se les abren los ojos y de estar en perfecta armonía unos con otros, entonces tuvieron miedo el uno del otro de verse desnudos. Y ahí comienza el temor a la opinión. Porque Adán dijo, ¿qué va a decir Eva de mí? Estoy desnudo. Y se fue a ocultar. Y Eva hizo exactamente lo mismo. Después, cuando Dios los confronta, ellos le dicen a Dios, tenemos temor porque estábamos desnudos. ¿Te das cuenta? Todo comienza ahí. Poner nuestra confianza en el hombre es justamente esto, ¿no? Es un pecado ofensivo contra Dios y es sumamente destructivo. Porque este pecado no únicamente nos hace cambiar o sustituir a Dios con el lugar a otra persona, sino que nos autodestruye. Ninguno de nosotros se siente bien cuando piensa que alguien te juzga, cuando piensas que alguien te está rechazando, cuando tienes miedo a lo que otros puedan decir de ti, no se siente bien. Y en cierta manera se cumple lo que este versículo dice. Fíjate el versículo 6, eres como un arbusto raquítico del desierto. ¿Has visto un arbusto seco? Ya no falta para que aquí comiencen a ver arbustos, ¿no? Rodando. Esa es la idea de un arbusto seco. ¿Ese arbusto tiene vida? No. Ese arbusto está secándose. Y Dios dice, el que pone su confianza en otro ser humano es como un arbusto que se está secando. Está bajo la maldición. La palabra maldición en la Biblia no es cualquier cosa. Es decir, cuando nosotros, en este caso el pueblo de Israel, al poner su confianza en otras personas, a nosotros hacerlo, nos colocamos bajo la maldición de Dios porque le estamos diciendo a Dios, Dios, tú no eres suficiente, tu juicio no es suficiente. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de vivir de esta manera? Si tú y yo nos esclavizamos siempre, viviendo con miedo por lo que los demás piensen, ¿y qué tal y no voy? ¿Y qué tal y si no salgo con ellos? ¿Y si me pongo esta ropa y qué tal y me juzgan? ¿Y qué tal y si no cumplo su expectativa? ¿Y qué tal y si llego tarde y te empieza a hacer toda una historia en tu cabeza, ¿no? Cuando vives de esa manera, según este texto, como nos está diciendo, vives de una manera raquítica.
te estás secando en vida. Y ojo, no se trata, y sobre todo como nosotros como cristianos, no se trata de que vivir con ese temor haga que vayas a perder tu salvación, o algo por eso, ¿no? O sea, no puedes perder por eso lo que recibiste por gracia. Eso nos lo dio el Señor por medio de Jesús. Pero lo más doloroso es justamente estar seco, ser prisionero en la prisión del juicio humano sin comida ni agua. Estar ahí siempre, bajo el qué dirán, bajo el qué tal y de esto, y qué tal y pasa lo otro. Y es como si el Señor en estos versículos nos estuviera diciendo, y en el consejo de su palabra, o sea, ¿de verdad tú quieres vivir de esa forma? ¿Quieres vivir realmente así? ¿Esa es la manera en la que quieres pasar el resto de tus días? Imagina que si Jesús hubiera vivido cumpliendo la expectativa de todas las personas que lo rodearan. No hubiera hecho nada. Tú lees los evangelios y cuando Jesús hacía el bien, ¿qué recibía? El reproche. Los religiosos le decían, ¿por qué sanaste? ¿Y por qué dices eso? ¿Y por qué comes con esta gente? ¿Y por qué te juntas con esta gente? No, pues imagínense, si Jesús hubiera vivido a la expectativa de lo que los líderes religiosos de su época hubieran dicho, Jesús no hubiera hecho absolutamente nada. Hasta los discípulos de Juan el Bautista, es decir, amigos suyos, lo cuestionaban de por qué sus discípulos no ayunaban. Hasta sus discípulos dudaban de Jesús a veces y le decían, Jesús, ¿por qué la cruz? Y Jesús, ¿quién va a ser el más grande en tu reino? Y Jesús, ¿cuándo va a pasar esto? Y Jesús, incluso resucitado, le seguían diciendo, Jesús, ¿ya vas a restaurar el reino de Israel? ¿Ya vas a devolvernos la liberación? Si Jesús hubiera vivido con esa expectativa, Él no hubiera realmente logrado nada. Pero Jesús, tanto en su vida como en sus palabras, nos enseña a vivir de una manera distinta. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Él nos enseña a orar, ¿qué nos dice? Oren en lo secreto. Él entendía que nuestro corazón iba a inclinarse a buscar la opinión y la aprobación de los demás. ¿Cómo? En la época de Jesús, mucha gente cuando oraba en voz alta y en público, en el templo. Y decía, oh Señor bendito, Dios de Israel, del cielo y de la tierra, ¿no? Tú que creaste. Y la gente decía, wow, mira cómo ora, ¿no? Esa persona debe estar conectada a Dios. Y Jesús dice, cuando tú ores, ora en lo secreto. ¿Por qué? Porque tu Padre que te ve en lo privado, te recompensará. Luego cuando habla de ayudar a los demás, dar ayuda, es limosna, como le quiere decir mucha gente, Jesús dice, no lo hagas otra vez en público. No lo hagas diciendo, miren lo que voy a hacer, ¿no? Voy a ayudar a este pobre necesitado, ¿no? Este muerto de hambre, le daré un peso para que coma. No, Jesús dice, dalo en secreto. Que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha, porque tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y cuando habla del ayuno, habla exactamente de lo mismo. Y muchas veces Jesús hizo cosas y le decía a la gente, no digas nada, porque Él no estaba buscando la aprobación de los demás. A Él le importaba una sola cosa y era la aprobación ¿de quién? De Dios. Y esa es realmente la solución. Necesitamos un cambio de valores. No se trata de que nos empiece ahora a valer la opinión de los demás. No es sano eso. Nos tiene que valer un poco, pero tiene que estar en la medida de lo correcto. El problema no es el agua, el problema es ahogarse. No es de que huyamos de ese problema, es de que sepamos cómo maniobrar y ponerlo en un lugar que le corresponde. Y ese lugar es el segundo, siempre. La opinión de quien sea, aún sea el presidente de la república o sea la persona que más amas en el mundo, siempre tiene que estar en un segundo lugar. Y en primer lugar tiene que estar la opinión de Dios. Jeremías 17:7, ahí nos da la respuesta. Pero benditos los que confían en el Señor. 5, maldito el que confía en el hombre. Pero el 7, pero bendito el que confía en el Señor y ha hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Y luego el 8, es como un árbol plantado junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en el agua. A ese árbol no le afecta el calor ni teme el mes de sequía. Su hoja está siempre verde y nunca deja de producir fruto. Fíjate. La contraparte de este cambio de valores es poner nuestra confianza plena en Dios y hacer de Él la opinión más importante de nuestras vidas. Y el resultado es que te conviertes de ser un arbusto raquítico que busca aprobación todo el tiempo y que está preocupado por el juicio de los demás, en un árbol como si estuviera plantado en la ribera de un río. ¿Te imaginas ese árbol? ¿Has visto tú lo que una raíz puede hacer con una tubería? Yo sí, por experiencia interesante, ¿eh? Una vez nos está inundando la casa. Y cuando abrimos era un árbol que había roto el depósito del drenaje, tal cual, ¿no?
La raíz busca agua donde la encuentre y hace que el árbol se fortalezca y crezca y crezca y crezca. Y si tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, nuestras raíces se enraizan bien en Él, nada de lo que pueda pasar o decirnos o el juicio que venga en contra nuestra nos puede realmente mover. Así que lo que ocupamos es un cambio de valores, ¿no? La pregunta no es ¿qué va a pensar esa persona de mí? ¿O qué van a pensar esas personas de mí? Antes de preguntarme eso debo pensar, en cualquier situación, ¿qué pensará el Señor de mí? ¿Qué pensará el Señor de mí en medio de esta circunstancia? Y entonces puedes pensar lo otro, ¿no? ¿Qué pasará si el Señor, qué quiere el Señor de mí en esta situación? Así que la acción puntual, ¿cuál es? Pon tu refugio ¿en quién? En el Señor, no en los hombres. ¿Quieres ser bendito? Yo sí. ¿Quieres ser como un árbol plantado junto a un río? Yo sí. La única manera de hacerlo es poniendo tu vida y tu confianza en Dios. Y para eso necesitamos empezar reconociendo nuestro pecado. La solución es el Evangelio, así de sencillo. Es reconocer tu pecado, el pecado que nos aparta de Dios y que nos condena. El pecado que nos hace buscar tanto la aprobación de los demás. Reconoce eso. Dile, Señor, yo me dejo influenciar muchas veces. Y reconociendo, ve a la cruz y mira cómo Jesús pasó todo lo que pasó, siendo fiel a la voz de Dios, pero cómo en ese lugar, él murió por tu vergüenza, por tu pecado, en nuestro lugar, cargando nuestra maldición. Y pon tu fe en Él. Al poner tu fe en Él, renuncia voluntariamente en tu corazón. Renuncio a esas opiniones que me alejan, que me hacen preocuparme de más y pongo mi fe en Dios. Apóyate en Él. Estate en Él. Y eso es lo más liberador del mundo. Porque cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, y te muestra todo lo que perdiste, todo lo que estabas perdiéndote y todo lo que te dejaste influenciar cuando el Evangelio llega y te hace entender que eres más aceptado de lo que jamás has sido aceptado, más amado de lo que jamás has sido amado. Eso te quita una carga tremenda de encima. Te hace sentir seguro en Dios porque, ¿sabes? El que te pueda juzgar realmente ahora ya no lo hace. El que te pueda condenar ahora ya no lo hace. Y a Dios no le interesa si usas Calvin Klein o Mercado Klein, ¿no? A Dios no le interesa que si te ves de esta manera siempre o no. Dios quita esas superficialidades y ve tu corazón, ve tu alma, ve la mía y eso nos libera. Y es un descanso que no tiene palabras porque, ¿sabes? El juicio de nadie te puede afectar de la misma manera. Claro que nos va a doler a veces, ¿no? No estoy diciendo que no. El rechazo duele. Que te juzguen como insuficiente te puede lastimar. Pero siempre tienes un lugar a donde recurrir y decir, es el Señor. Y ni siquiera la opinión de otros cristianos nos tendría que afectar en ese sentido. Debemos de reposar en Dios y solamente en Él, porque Él es realmente de quien ya tenemos la aprobación. Y ahora, entendiendo eso, lo segundo que yo te animaría a hacer es que desarrolles tu relación con Dios. Es simple, ¿no? Pero es efectivo. Si tú y yo vivimos constantemente midiéndonos con este mundo, ¿qué va a pasar? Nuestra mente va a comenzar a tener esa escala de valores. Pero si desarrollamos nuestra relación con Dios, nuestra mente va a reorientarse y vamos a funcionar mejor. ¿No te ha pasado? Entre a veces más lejos estamos de Dios, más nos importa lo que los demás piensen de nosotros. ¿Sí? Es un examen. Si tú sientes que lo que alguien más está diciendo o lo que no está diciendo y tu mente ya está imaginando, si tú sientes que esa opinión te está afectando demasiado, puede ser una marca de qué tan lejos o cerca está nuestro corazón del Señor. Y deberíamos empujar nuestra relación con Dios siempre a estar más cerca de Él para que entonces esas voces comiencen a silenciarse y a alejarse. No van a desaparecer por completo, pero tenemos que mantenerlas con nuestra relación con el Señor siempre a raya. Ahora, si tú no estás en esa situación hoy, siempre es posible hacer una pausa y recalibrar, ¿no? Reconocer, ok, quizá no estoy donde debería estar, pero en esta gracia que el Señor nos ha dado, puedes recalibrar y volver al lugar donde a Dios le agrada. Y recuerda, ¿no? También, desarrolla esa relación con Dios, pero también recuerda la aprobación que tú y yo tenemos en Cristo. Recuérdala, siempre, todo el tiempo. 1 Juan 3:1, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, si la noticia del Evangelio es real, si realmente nosotros somos perdonados y aceptados, eso significa, como te decía hace un momento, que tú nunca has sido tan aceptado en toda tu vida como lo eres ahora en Jesús. Y nunca has sido tan amado, ni vas a recibir otro amor tan grande u otra aprobación tan grande como la que ya hoy tienes en Jesús. Porque Dios te ve perfecto. No porque seamos perfectos, sino porque Cristo es perfecto y Él nos representa. Y Dios te ama como si fueras Jesús.
porque eres como Jesús a sus ojos, porque tú y yo estamos en Cristo. Imagina eso. Te puede rechazar todo este mundo, pero Dios te está aceptando. Puedes sentirte que me están excluyendo, me están haciendo el feo, sí, y duele bastante, pero podemos realmente pensar de una manera distinta. Ahora, de una forma pasiva yo te diría, reconsidera lo siguiente en base a todo esto que he estado diciendo. Si eres rechazado, tómate un momento para reflexionar y di, ¿realmente hice algo malo? O sea, esa gente me está rechazando, esa persona me está rechazando, ¿porque hice algo malo de verdad? ¿O solo porque tiene un juicio muy fuerte según? ¿No? O aún más, ¿realmente te interesa la aprobación de esas personas? ¿Realmente te interesa la aprobación de esa persona? ¿Quieres caerle mejor realmente? ¿Lo necesitas para subsistir? O sea, si es tu esposa, por supuesto, ¿no? O sea, estoy hablando de que no le va a caer mal a mi esposa. Esa es una opinión que me debe importar. Pero hay gente cuya opinión, con todo respeto, no debería ni importarnos ni siquiera un poco. Y el único que le está dando el lugar para que esa opinión pese sobre tu vida eres tú mismo. No lo permitas. Eres aceptado en el Señor. Si no le gusta a esa persona cómo piensas, no le tiene que gustar. Recuerda, no tienes que agradarle a todas las personas. Y es más, yo te animo a hacer algo, aprende a decepcionar. Con intencionalidad decepciona. Veía un experimento social de una persona que estaba batallando con un problema similar a esto. Y durante 100 días hizo una actividad en la que lo iban a rechazar de ley, ¿no? Entonces iba a un lugar de hamburguesas y acababa de comer, ¿no? Y ahí daban refil de refresco, o soda, ¿no? Y le dice, ¿me puedes dar el refil de la hamburguesa? Y todo el mundo como que, ¿el qué? Sí, el refil de la hamburguesa. Pues no, ¿verdad? O sea, no podemos darte refil de hamburguesa. Y hizo un montón así de cosas buscando intencionalmente el rechazo. Ahora no te estoy diciendo que hagas eso, pero acepta el rechazo. Incluso tienes que entender que tienes que decepcionar a ciertas personas para poder ser tú. ¿No te gusta el pastel de calabaza? Di, no me gusta el pastel de calabaza. Aunque el de enfrente, ¿cómo es posible que no te aprende a decepcionar? O sea, desilusionemos, ¿no? No tiene nada de malo. O sea, no tenemos que llenar la opinión de todos. A veces ni me agrada a mí mismo, ¿no? ¿Por qué eres así? Me digo a veces. No tengo que llenar la opinión de todos. Eso, el evangelio, más que ningún otro argumento, nos debe liberar de pensar de esa forma. ¿Y por qué no? Si tú quieres opinar algo, opínalo, pero no lo hagas con el fin de que los demás lo acepten. Hazlo porque tú piensas eso. Vístete así porque quieres vestirte de esa forma. Haz esa actividad porque te gusta hacerla. Escucha ese tipo de música porque a ti te gusta hacerlo. Libérate y vive de esa forma. Ahora, por otro lado, si no nos gusta que nos hagan, no hagamos, ¿no? A lo mejor tú y yo tenemos opiniones muy fuertes, ¿sí? No es que ese tipo de lo que sea, ¿no? Solo los nacos lo escuchan. Solo los nacos lo visten. O sea, tengamos cuidado con una opinión fuerte en el sentido de que no hagamos eso intencionalmente contra otro, ¿no? De decirle, qué mal te ves, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a escuchar? No. O sea, es inconsistente otra vez con este mensaje del evangelio de aceptación, de perdón, de misericordia. No seamos mordaces en ese sentido. Porque a lo mejor nadie te lo ha dicho, pero ¿qué tal y tú y yo somos a los que la gente le tiene miedo con la opinión, ¿no? O sea, yo me reconozco, tengo opiniones fuertes a veces, soy bastante hablador a veces, puedo ser impulsivo y reconozco que puede que haya personas que enfrente de mí sientan un juicio, pero deberíamos tener apertura a decir, bueno, eso es lo que pienso yo, ¿no? Puede haber otra manera de pensar. O incluso si alguien más lo dice, es disentir con respeto y decir, ok, no pienso igual que tú, pero si te das cuenta cómo tenemos que tener cuidado con esas circunstancias y a la vez reconocer lo que tú tienes, las bendiciones que tienes, los privilegios que tienes y en base a ellos comportarte. No todo el mundo a veces piensa como tú porque no tuvo la misma crianza que tú. No todo el mundo puede ir a donde tú vas porque no tiene el mismo recurso que tú. Y a lo mejor las pizzas de doña Juanita son las mejores que ha probado porque no quizá ha tenido el recurso de ir a donde tú quieras a probar las mejores pizzas de Nueva York, ¿no? No lo han podido experimentar. Y de eso se trata, ser sensible. El evangelio nos hace, nos da un escudo, pero nos quita la espada por otro lado, ¿no? Mira, el punto es este. Diseñar y vivir nuestras vidas para agradar a otros, siendo guiados por ese peso de las opiniones y sus juicios, es una trampa mortal.
Y va a ser emocionalmente muy desgastante, pero aparte es pecaminoso. No olvidemos eso. No es nada más malo porque nos afecta, es pecaminoso. Y por otro lado, ser equilibrados en nuestra percepción de la realidad, vivir en sintonía con el Evangelio, es una base firme para comportarnos. Y es sano emocionalmente, pero aparte, como vimos en Jeremías 17:7, recibe la bendición de Dios. Amén. Jesús y nosotros estamos todos los días en el banquillo de los acusados. Todos los días, ¿ok? No hay día donde este mundo, las personas que nos rodean, incluso entre nosotros mismos, nos pongamos unos a otros en el banquillo. Y vamos a estar ahí. Porque piensas como piensas, porque actúas así, porque no la regresas de esta forma, o porque existes, ¿no? A lo mejor también. ¿Por qué existes? ¿Por qué eres quien eres? Mucha gente nos va a poner el banquillo de los acusados. Y Jesús no es nuevo en eso, ¿sí? Cuando estuvo aquí en la tierra, Él estuvo muchas veces bajo juicio de los demás. E incluso estuvo en el banquillo de los acusados. Y ahí frente a Pilatos, ¿verdad? Él le decía, escucha lo que esta gente dice de ti. ¿Por qué no te defiendes? ¿Qué no sabes que yo tengo el poder para liberarte o para crucificarte? Di algo, responde. Y Pilato quería liberar a Jesús, ¿sabes? La Biblia nos dice puntualmente, Juan 19, Pilato quería liberar a Jesús, pero él también se encontró en el juicio. Y los judíos empezaron a presionarlo y a decirle, si tú liberas a este hombre que dice ser rey, tú te constituyes enemigo del César. Y Pilato tuvo miedo. Tuvo miedo. Ese argumento lo terminó de convencer. Porque él puso en la balanza a Jesús y puso del otro lado su persona, su orgullo, su reputación, su prefectura en Judea, su estatus político. Y aparte puso a Tiberio, el emperador, que era terrible, ¿no? Y dijo, ¿Jesús o mi pellejo? ¿Mi opinión de mí mismo y de los demás, del gran Pilato que soy hoy? ¿O este hombre que no conozco y que dice ser el rey de los judíos y dice cosas extrañas y he soñado cosas extrañas, mi esposa también, ¿qué escogeré el día de hoy? Y Pilato hizo lo más fácil, se lavó las manos. Y dicho sea de paso, no le resultó, porque sabes, la historia lo sentenció. Poncio Pilatos, al final antes de que terminara su prefectura, fue destituido ¿por quién crees? Por Tiberio. ¿Y sabes por qué motivo? Por no gobernar Israel en los asuntos religiosos de manera adecuada. Él pensó ganar todo, pero lo perdió también al final del día todo. Jesús está todos los días en el banquillo de los acusados. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Todos los días emitiendo juicios de valor. ¿Qué consideró más importante? ¿A este hombre que dice ser el Hijo de Dios? ¿O mi reputación, mi opinión, yo? ¿Qué haremos? Es la pregunta, ¿no? Como Pedro, que en algún momento cuando vio a Cristo y se vio a sí mismo dijo, no lo conozco, ¿no? Y maldijo y se alejó de él. O haremos como Pedro también, más adelante, cuando realmente fue cambiado y que Jesús entendió todo de una manera distinta, que cuando vio a Jesús a su lado, dijo, te sigo hasta el final, no importa que me cueste mi vida, y lo crucificaron de cabeza. ¿Te das cuenta? Todos los días Jesús está en este juicio y nosotros estamos junto con Él ahí sentados. Así que no pienses únicamente en ti. Tú y yo representamos a Cristo en nuestra vida. Y yo te animo a eso, ¿no? Que el día de hoy, para orar, ¿qué tal si hacemos un proceso de reflexión donde tú y yo reconozcamos esos momentos donde ciertamente nos hemos dejado influenciar por los demás demasiado? Donde su opinión, su juicio, donde su qué dirán nos hace sentir inaptos o ineptos, ¿no? También y decimos, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Evalúalo. Todos hemos estado ahí. O por otro lado también a lo mejor tú has estado en el otro lado del rifle, ¿no? Apuntando, juzgando. Y en ese sentido digamos, Señor, aquí está nuestra condición humana. Aquí está. Tú sabes cómo yo batallo con esto. Sabes cuánto me cuesta entender, ser aceptado. Lo busco a veces en desmedida forma. Tú me conoces, Señor. Él te conoce. Pero expónselo. O sea, yo soy fiel creyente de que oración dicha tiene que ser oración contestada, pero tiene que ser dicha, ¿no? Tiene que ser expresada y Dios le gusta, a Él nos conoce, pero a Él le gusta que nosotros desde el fondo de nuestra vida, en nuestra sinceridad, digamos, Señor, sí soy así, ¿no? Sí tengo esta debilidad, soy pecador, te necesito. Y Él va a responder esa oración. ¿Oramos?